En este sistema formal, nuestro alfabeto estaba dado por un dominio o universo de discurso U. Teníamos también símbolos de constantes que se referían a elementos concretos o específicos de este universo de discurso. Las variables, representadas por las últimas letras del alfabeto, que representaban o se referían a varios elementos del universo del discurso. Tenemos los símbolos de puntuación, paréntesis, comas y puntos también. Los símbolos de predicados, que se denotan por letras mayúsculas, que pueden tener uno o varios argumentos. De hecho, se puede comenzar definiendo predicados para 0 argumentos. Predicados de 0 argumentos son simplemente fórmulas proposicionales atómicas, proposiciones atómicas. Los predicados de un argumento indicaban alguna propiedad de su argumento. Los predicados de 2 o más argumentos, n mayor que 1, indicaban acerca de una o informaban acerca de relaciones entre sus argumentos. Los predicados, al reemplazar valores en sus argumentos, pueden ser interpretados como verdadero o como falso, entonces pueden ser valorados como 0 o 1. Luego, dentro del alfabeto teníamos también a las funciones, los símbolos de funciones, acá denotados por letras minúsculas, F, G, H, las letras que comúnmente usamos para funciones matemáticas, ¿no? Las funciones pueden tener varios argumentos. De 0 argumentos, simplemente la consideramos como constante. Cuando es una función de 1 o más argumentos, lo que hace una función es construir elementos de U a partir de sus argumentos. Aquí les di algunos ejemplos de funciones de 2 y un argumento. Dentro del alfabeto también está el símbolo de la igualdad, que sirve para comparar elementos de U, si son iguales o no. Entonces, por lo tanto, pueden ser valoradas como 0 y 1, ¿no? Y todo lo que puede ser valorado como 0 y 1 en un sistema formal de lógica se llama fórmula, ¿no? Entonces, más adelante hablamos de las reglas de formación de fórmulas en una lógica de primer orden. También en el alfabeto estaban las constantes verdadero y falso y los conectores lógicos que ya conocemos. Y por último, los cuantificadores, que hay de dos tipos, uno de carácter universal, el cuantificador universal, y el otro de carácter particular, el cuantificador existencial. El universal, con este símbolo, se refería a la totalidad de los elementos de un universo de discurso, y el existencial se refiere a alguno, por lo menos uno, pero pueden ser más, dentro de ese universo de discurso, pero por lo menos uno. Luego pasamos a construcción de términos y fórmulas. Los términos son elementos en realidad del universo de discurso, pero cuando no están especificados simplemente les voy a llamar términos, ¿no? Los términos atómicos van a ser las constantes y las variables. Si tengo n términos y una función de n argumentos, f de esos términos también va a ser un término. Aquí hicimos algunos ejercicios. Los predicados no definen términos. Los predicados, como ya dijimos antes, cuando reemplazamos valores en sus argumentos, pueden ser interpretados como verdadero o falso. Y finalmente pasamos a fórmulas. Aquí fue donde nos quedamos, esto es lo último. Definimos qué es fórmula en una lógica de primer orden. Para nosotros son fórmulas atómicas, las proposiciones atómicas, las constantes, verdadero o falso, la igualdad de términos, de la cual podemos decir también si es verdadero o falso, y los predicados de n argumentos, ¿no? Argumentos de predicados que son a su vez términos. En fin, las fórmulas atómicas, cada una de ellas puede tener una interpretación, ya sea verdadero o falso, según el contexto de su interpretación. A partir de fórmulas atómicas, de manera recursiva, se construyen así las otras fórmulas en una lógica de primer orden. La regla de formación 1 dice que toda fórmula atómica es fórmula, ¿no? Entonces, todas estas construcciones anteriores, proposición atómica, constante, igualdad, predicados de n argumentos, con sus argumentos que son términos, son fórmulas. Regla 2 de formación: si phi es una fórmula, entonces la negación de phi también va a ser fórmula.
Si phi y bar phi son dos fórmulas, la combinación o construcción binaria de las dos, phi, círculo, bar phi, donde círculo puede ser cualquiera de los conectores binarios, también es fórmula. Y finalmente, regla 3 de formación, si phi es una fórmula y x es una variable cualquiera, la fórmula, bueno, la expresión para todo x paréntesis phi o existe x paréntesis phi también son fórmulas. Y vamos a comenzar con este ejercicio, donde yo escribí acá una expresión en términos del alfabeto de la lógica de primer orden. Hoy queremos determinar si esta expresión es o no una fórmula. Para eso simplemente hay que verificar si esto sigue las reglas de construcción que nos dimos para fórmulas proposicionales y para fórmulas en lógica de primer orden. Hay que ver si se respetan esas reglas de construcción. De adentro hacia afuera vamos a analizar. Las variables son términos, ¿no? Una función de términos es un término. Entonces aquí podemos decir que x y y f de x y son términos. P por letra mayúscula es un símbolo de predicado acá y es de dos argumentos. Predicado de dos argumentos cuyos argumentos son términos, es fórmula, y de hecho es fórmula atómica. Entonces, aquí ya puedo decir que P de esos términos es una fórmula. Eso es lo que dice esta sección sobre fórmulas atómicas, ¿no? Predicados de n argumentos, cuyos argumentos son términos, son fórmulas atómicas. Bien, eso es fórmula, está todo bien. Ahora, veamos acá, de adentro hacia afuera, ¿no? R, como está en mayúscula, es símbolo de predicado. X, como es variable, es un término atómico. Un predicado de un argumento, cuyo argumento es término, es una fórmula. Entonces, R de X es fórmula atómica. Acá S, como está en mayúscula, es predicado, es de dos argumentos. Sus argumentos son el símbolo de constante A y el símbolo de variable Y, que son términos al final. Un predicado de dos argumentos cuyos argumentos son términos es una fórmula, ¿no? Fórmula atómica. Ahora, si tengo dos fórmulas, una fórmula implica la otra, también es fórmula. Eso dice la regla 2 de formación, con la construcción de fórmulas con conectores binarios. Fórmula implica fórmula, es también una fórmula. Ahora, siguiendo acá. Y es una variable, ¿no? Cualquier variable puede ser, puede figurar o no acá, no importa. Y es una variable. Para todo es el cuantificador universal. La regla 3 de formación dice que si phi es fórmula y x es cualquier variable, para todo x paréntesis la fórmula también es fórmula. Y eso se cumple acá. Y es una variable cualquiera. Y aquí tengo ya una fórmula. Para todo y, entre paréntesis, la fórmula es fórmula. Entonces, esta expresión para todo y lo que sigue a continuación es una fórmula. Acá, dentro del gran paréntesis, tengo fórmula, implica fórmula, y eso también es una fórmula. Esto es fórmula. Para todo x fórmula también es fórmula. Si x es una variable y tengo una fórmula, para todo x paréntesis una fórmula es también una fórmula. Por lo tanto, toda la expresión es una fórmula. Y es sintácticamente correcta, ¿no? Entonces, es realmente una fórmula. Voy a escribir otra expresión acá. Para todo z, paréntesis, para todo x, paréntesis, existe y, paréntesis, P mayúscula de X, Y, Z y Q mayúscula de Y, Z, X, cierro este paréntesis y este más, implica negación de Z igual a Y, cierro este gran paréntesis, vamos a ver que esto también es fórmula, ¿no? Esta
secuencia de símbolos de lógica de primer orden que acabo de escribir, esta expresión va a definir también una fórmula. ¿Por qué? Veamos, analizamos de adentro hacia afuera, podemos comenzar acá. X, Y, Z son símbolos de variables. Las variables son términos. P, como está en mayúscula, es predicado de 3 argumentos, cuyos argumentos son términos. Entonces, P de X, Y, Z es fórmula. Si yo reemplazo X, Y, Z en este predicado, verdadero o falso, ¿no? Q es por mayúscula un símbolo de predicado. Y, Z, X son símbolos de variables. Un predicado cuyos argumentos son términos es fórmula. Son las fórmulas atómicas. Una fórmula y otra fórmula por la regla 2 de formación también es fórmula. Y, cualquier variable, una fórmula, existe Y tal que entre paréntesis la fórmula es fórmula por la regla 3 de formación, ¿no? Si phi es fórmula y X es una variable, existe X entre paréntesis fórmula, también es fórmula. La expresión existe Y tal que este paréntesis es igualmente una fórmula. Son fórmulas. Sigamos analizando. Ahora podemos ir a la parte de la derecha. Igualdad de términos es fórmula, veamos. Z y Y son variables, ¿no? Por lo tanto son términos atómicos, términos al final de cuentas. Según lo descrito acá anteriormente, igualdad de términos es fórmula, fórmula atómica. Entonces acá esta igualdad es fórmula. Si tengo una fórmula y la niego por la regla 2 de formación, si phi es fórmula, no phi también va a ser fórmula. Entonces acá la negación de esta igualdad es una fórmula. Sé que es fórmula si recuerdo que las fórmulas tienen interpretación, ¿no? Más adelante en este capítulo o en el siguiente vamos a ver la semántica de la lógica de primer orden. Ahora, continuando, esta fórmula implica esta fórmula, también es fórmula, ¿no? Fórmula implica fórmula, es una fórmula. X variable, todo esto es fórmula. Para todo X, entre paréntesis, una fórmula es fórmula, ¿no? Si phi es fórmula y X es cualquier variable, para todo X paréntesis fórmula es también una fórmula. Entonces, desde el para todo hasta el final, antes del último paréntesis, también es fórmula. Y por último, Z es variable, todo esto es una fórmula. Para todo Z entre paréntesis fórmula es fórmula por la regla 3 de formación. Esta expresión compleja que acabo de escribir es una fórmula, ¿no? Todo esto es una fórmula en lógica de primer orden. Ejemplo número 3. La expresión existe Z, tal que para todo X, P de X igual a, f de X, Z, cierro paréntesis, implica f de R mayúscula de X, Z, cierro paréntesis, y uno más para el más externo. Esta expresión que acabo de escribir, ¿será o no una fórmula? ¿Es fórmula o no es fórmula? No, porque una fórmula tiene predicado. A ver, analicemos de dentro hacia afuera. Y podemos comenzar aquí en esta parte con P. La igualdad, este P es un predicado, ¿no? Un predicado de dos argumentos, por eso hay acá una coma separando dos. Los argumentos de un predicado tienen que ser términos, ¿no? F de xz es un término, porque xy son términos, f de términos sabemos que es término.
Pero x igual a ¿es un término o no es un término? X igual a ¿es término o fórmula, en otras palabras? ¿Es término? En realidad no. Las igualdades de términos no se consideran no se consideran términos. Las igualdades de términos son más bien fórmulas atómicas. Entonces, la expresión x igual a no puede ser argumento de un predicado. Los argumentos de predicados son términos, no pueden ser fórmulas. Entonces, x igual a, esta expresión de acá, no es término, no es un término, es en realidad fórmula atómica. Y los argumentos de un predicado son términos. Entonces, ni siquiera tiene sentido esto de acá. P de x igual a, f de x z es una expresión que no tiene sentido en lógica de primer orden. Entonces, esto de acá no es fórmula. P, predicado de todo esto, no es fórmula. Y ya dejo de analizar el resto porque si la construcción falla en una parte, entonces falla en todo, ¿sí? No puede ser una fórmula. Pero hay más razones todavía para que esto no sea una fórmula, ¿no? Si analizamos f es función, ¿no? Sin letras minúsculas son símbolos de funciones, ¿no? Si hay argumentos. Es una función de dos argumentos. Pero uno de estos argumentos no está bien, porque una función tiene como argumentos términos. R de x no es un término, R de x es fórmula. Y una función no puede tener como argumentos fórmulas, debe tener argumentos términos. Entonces, incluso f de todo esto no es ni siquiera fórmula, peor todavía no es término. Porque el que hacen las funciones son constructoras de términos, ¿no? Construyen un término a partir de sus argumentos. Entonces, no está bien también acá, porque si es símbolo de función, no es una fórmula, ¿no? No se interpreta como verdadero o como falso. Acá y acá falla la construcción de esta expresión 3, por lo tanto no es fórmula, ¿no? Entonces, en conclusión, no es fórmula de L1. De L1. L1 va a ser un símbolo que voy a utilizar en algunos casos para indicar lógica de primer orden, ¿no? Para abreviar, ¿no? Para no escribir todo eso, L1 es lógica de primer orden. Podríamos haber usado L0 para referirnos a la lógica de proposiciones también, ¿no? Un nivel más abajo. ¿Por qué no es fórmula? Esencialmente porque en predicados y funciones, muy importante eso, los argumentos deben ser términos, ¿no? Tanto funciones como predicados tienen argumentos términos. Y acá este argumento no es término, ¿no? Es fórmula atómica. Este otro argumento para F tampoco es fórmula porque tampoco es término, es una fórmula. Una manera rápida de saber, ¿no? Si es o no una fórmula. Número 4, voy a hacer un último ejemplo. La expresión existe z, paréntesis, paréntesis, f de x igual a g de x, a, cierro paréntesis acá, implica p mayúscula de x, y llegamos h de y, z. Esta expresión que escribí, ¿será fórmula o no?
A ver, véanla con cuidado, ¿es fórmula o no es fórmula? ¿Y es fórmula? Sí es fórmula, ¿no? Si verificamos las reglas de formación que tenemos, f y g serían funciones. Los argumentos de funciones y predicados deben ser términos. X y A son términos atómicos porque son símbolos de variables y de constantes. Entonces, igualdad de términos sí es fórmula. Es fórmula, por lo tanto, esta parte es fórmula. P mayúscula es símbolo de predicado. Los argumentos de predicados también deben ser términos. X es término porque es variable, Y es término porque es variable, H de YZ también es otro término porque YZ son términos atómicos, una función de términos es término, todos los argumentos son términos. Así que P está bien definida acá. P sí es una fórmula porque es un predicado de tres argumentos, argumentos que son términos. Ahora, una fórmula implica otra fórmula, es también una fórmula. Regla 2 de formación. Fórmula implica fórmula, es fórmula. Z, una variable cualquiera. Existe Z entre paréntesis una fórmula, también es fórmula. Entonces se verifica efectivamente que esta expresión sí es una fórmula. No cualquier ensamblado de símbolos de una lógica de primer orden van a definirnos, una fórmula, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, seguir las reglas de formación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un nuevo concepto, el de variable libre y ligada, y después algo sobre árboles sintácticos asociados a fórmulas de lógica de primer orden. Eso para hacer algunos ejercicios de recursión estructural, que son interesantes, aunque es la parte un poco más abstracta tal vez de todo lo que hemos hecho. ¿Preguntas de estos ejemplos? ¿No hay preguntas? Bueno, seguiremos entonces. Todo Sí. claro. Seguiremos entonces, les voy a dar una definición que necesitan para un ejercicio de la práctica. Sea phi una fórmula de L1. L1 es una abreviatura que estoy usando para referirme a la lógica de primer orden, ¿sí? No es un estándar de notación, pero a mí me ayuda para escribir menos, ¿no? Sea phi una fórmula de L1, si una variable está afectada por un cuantificador, puede ser para todo o existe cualquiera de los dos, entonces se dice que la variable ocurre ligada. Ligada porque está dentro del alcance del cuantificador. Caso contrario, diremos que ocurre libre. Bien, les mostraré un ejemplo. Es un concepto bien simple, no es muy difícil de entender. Veamos el ejemplo. Para mi ejemplo, tengo la fórmula siguiente.
para todo X, P de XY implica no R de YZ. Esta es una fórmula donde a la que está afectada por el cuantificador le voy a llamar phi, ¿no? A esa parte. Pueden verificar que está bien definida. P, R son predicados, predicados de términos es una fórmula, R de términos predicados es fórmula, negación de una fórmula implica otra fórmula, es fórmula. Ahora, ¿cuántas variables vemos acá dentro de esa fórmula? Tres variables, ¿no? X, Y y Z. Ahora, X es una variable que ocurre ligada. X ocurre ligada. ¿Por qué? Porque X es la variable del cuantificador y X está justamente dentro de la fórmula. La variable X está afectada por el cuantificador, está dentro de su radio de alcance, si quieren. X ocurre ligada. Pero las otras dos variables, Y y Z, no están dentro del alcance del cuantificador, ¿no? Son independientes para todo X, en otras palabras. Acá podemos decir que Y y Z ocurren libres. Una misma variable puede ocurrir ligada o libre en una fórmula, pero aquí me concentré solamente al caso de un cuantificador en una fórmula. Es un concepto que no es tan esencial para el resto del curso, pero bueno, es para aclarar un ejercicio de su práctica. Lo que vamos a ver a continuación son un poco más de árboles sintácticos porque describen, ¿no?, la construcción sintáctica de una fórmula de lógica de primer orden, una fórmula de L1. Árboles sintácticos asociados a fórmulas de L1. L1 de hoy en adelante es una abreviatura que me estoy permitiendo usar, que significa lógica de primer orden. Sí, ya lo dije acá. L1 significa lógica de primer orden, para no escribir muy largo. Vamos a ver directamente ejemplos y eso les va a dar las pautas de cómo desarrollar estos árboles. Primero, veamos cómo represento un término. Inciso 1, representar el término compuesto. F de G de X, H de A, Y, cierro paréntesis de H, paréntesis de G, I de paréntesis X, L de Z, cierro paréntesis para I, y luego el más externo para F. Esta expresión que escribí es un término. Le llamo término compuesto, ¿no?, porque no es un término atómico. Términos atómicos que eran, los términos atómicos son, dijimos, los símbolos de constantes y los símbolos de variables. El término compuesto. Para representar el término compuesto en un árbol, nos fijamos primero en la función principal de este término. La función principal es f, ¿no? F es la función principal. Esta va como raíz de nuestro árbol, ¿no?, los árboles que ya conocemos, pero esta vez ya no son binarios, ¿no? ¿Por qué no van a ser binarios? Porque las funciones pueden tener más de dos argumentos, ¿no? Más de un argumento, 2, 3, 4 argumentos. F de cuántos argumentos es en este caso. Por la coma que separa G de I, podemos ver que F es de 2 argumentos. Entonces, de la raíz F se
desprenden dos aristas, ¿no? Para indicar los dos argumentos de f. Uno de ellos tiene como función principal g, la letra de función g, y el otro tiene como letra de función principal i, ¿no? Una i minúscula. Vamos desarrollando a continuación g. G es una letra de función que tiene dos argumentos. Esos argumentos son x y h. Como es función de dos argumentos, en G continúo este árbol sintáctico con dos aristas más. Una que termina en el argumento x y la otra que termina en el argumento, en el segundo argumento, que también es función, con letra de función h, que todavía se puede desarrollar porque es de dos argumentos, es de los argumentos a y y dos, entonces de h podemos sacar dos aristas más, una acabando en el símbolo de constante a y la otra que acaba en el símbolo de variable y. Y ya hemos desarrollado el término g de x, h de a, y. Lo mismo voy a hacer acá con i. I es una función de ¿cuántos argumentos? Dos argumentos. Entonces, para i tendría dos aristas más saliendo de i. Una que finaliza en x, símbolo de variable, ya no se puede más, es un término atómico, variable. La otra es una función de un argumento, entonces con símbolo L acá en este vértice de función, y L es función de un argumento, entonces de L solamente una arista más, que finaliza en Z, el argumento de L. Y ya hemos terminado porque en todo este árbol sintáctico del término ya no puedo seguir desarrollando más. Las hojas de este árbol, los vértices finales, son términos atómicos, ¿no? Son símbolos de constante A o de variables X, Y, Z. Y los vértices interiores son símbolos de funciones, ¿no? G, I, H y L. ¿Cómo se construyen términos? Primero, términos atómicos, constantes y variables. Si tengo una función de n argumentos, donde esos argumentos son términos, entonces f de esos términos es un término. Eso para representar términos, ¿no? Los términos aparecen en las fórmulas también, porque los predicados tienen como argumentos términos. ¿Alguna pregunta sobre este árbol? Vamos a ver la representación de otro árbol también, pero esta vez va a ser ya de una fórmula. Y si hubiera una función con, digamos, 5 o 4 términos. Entonces, digamos que sea f esa función, tendríamos, si es de cuatro argumentos, cuatro aristas saldrían, ¿no? Estos árboles ya no son binarios, pero ¿no? Donde cada argumento de la función puede ser un término compuesto también, ¿no? Por ejemplo, un término compuesto con dos argumentos, y eso le va dando profundidad al árbol, ¿no? La profundidad de la composición que tenga en el término, ¿no? Principales f, secundarios son g y i, después en el siguiente nivel están l y h, y ya después son las variables o constantes, ¿no? Los árboles entonces ya no son necesariamente binarios acá. Vemos ahora una fórmula entonces, esto va a aclarar más el árbol sintáctico, representar la fórmula. La fórmula es para todo x. A ver si comenzamos con cuantificador, sí, de una vez con cuantificador. Para todo x, p mayúscula de x, f de x, y, cierro paréntesis de p, conjunción y existe y tal que r de mayúscula de x implica s mayúscula de a, x, y. Cierro paréntesis de S y luego del existe y por último del para todo X, ¿no? En fórmulas de L1, de lógica de primer orden, también se verifica
que el número de paréntesis de apertura es igual al número de paréntesis de cierre, ¿no? Y eso se puede probar por recursión estructural. Bien. El árbol de fórmulas de esta fórmula de L1. Solo hay un detalle acá, cómo se hace el desarrollo para fórmulas cuantificadas. Antes de comenzar con el árbol en sí, voy a decirles cómo se hace para una fórmula cuantificada. Para todo x paréntesis phi, tiene el siguiente árbol. Para todo se considera como símbolo principal de esta fórmula que vendrá como raíz del árbol. El para todo no es binario, porque afecta a una fórmula dada una variable x que va a estar ligada al cuantificador. Entonces, lo que se hace en la práctica, aunque para todo no es binario, para desarrollar el árbol sintáctico se trazan dos aristas. Una indicando qué variable está ligada al cuantificador, x, y la otra de la fórmula phi en sí, de la fórmula phi que puede tener otra vez cuantificación interna o pueden ser otras fórmulas de las que ya conocemos, fórmulas atómicas o fórmulas construidas con las reglas de formación 1 y 2, ¿no? La igualdad es atómico, ¿no? Pero con la regla de formación 1 habíamos dicho que toda fórmula atómica es fórmula, o la regla 2, que si phi es fórmula, no phi también, y si phi bar phi son fórmulas, la construcción binaria de las dos también es una fórmula. Pueden verificar que esto es fórmula muy rápidamente. F es función de dos argumentos, entonces término. X es variable, término. P es predicado de dos argumentos, argumentos que son términos, P es fórmula. X es término, R es predicado, predicado de un argumento que es término, fórmula. S es predicado de tres argumentos, argumentos que son términos, constante variable, S es fórmula. Fórmula implica fórmula, es fórmula. Para cualquier variable Y, digamos, existe Y tal que fórmula, es también una fórmula. P es fórmula, existe Y tal que todo esto es fórmula, fórmula y fórmula es fórmula, todo esto es fórmula. Cualquier variable x con cuantificador para todo x seguido de una fórmula entre paréntesis también es fórmula. Entonces esto está bien, es una fórmula. En el caso de que tenga una fórmula con cuantificador existe x tal que phi. El árbol sintáctico tendría al símbolo de cuantificador como raíz, símbolo principal, dos aristas, una indicando qué variable está ligada al existe y la otra del desarrollo de la fórmula phi misma, ¿no? Esto es lo que se hace para fórmulas con cuantificador. Entonces, regresando al ejemplo. ¿Cuál sería su árbol sintáctico? El símbolo principal acá no es no solamente conector principal, ¿no? Ahora es el símbolo principal, es el cuantificador universal para todo. Ese viene como árbol o como raíz de este árbol. ¿Qué variable está ligada al para todo? X, entonces. Por un lado, trazo una arista terminando en X, y por el otro lado, tengo que desarrollar la fórmula phi. En esa fórmula, ¿hay un símbolo principal o no? En la que está resaltado. Puede ser conector, puede ser cuantificador, puede ser símbolo de predicado, en fin. ¿Cuál sería el símbolo principal? De la fórmula que está afectada por para todo. La conjunción. La conjunción, ¿no? Entonces, esa conjunción viene acá como vértice del árbol, ¿no? Esa conjunción, como es binaria, da lugar a dos aristas. Una arista en la que desarrollo la fórmula P y la otra arista en la que desarrollo la fórmula existe Y. Entonces, con la fórmula P, P es el símbolo principal de esta parte izquierda.
símbolo de predicado viene como vértice del árbol. ¿De cuántos argumentos es el predicado P? De dos argumentos. Entonces acá ramifico, divido en dos. Un vértice corresponde a X, término atómico. El otro vértice corresponde a F, letra de función, que es de dos argumentos. Entonces esto ramifica un poco más. Dos aristas saliendo de F, finalizando en X y Y, que son términos atómicos, X y Y. Y sigo desarrollando, ¿no? Acá existe Y tal que, una fórmula, entonces en esta parte derecha de la conjunción Y, el símbolo principal es el cuantificador existencial, existe. Y es la variable ligada a existe, la que ocurre ligada en ese existe, va a la derecha, a la izquierda, perdón, en una arista, y a la derecha va el desarrollo de esta fórmula afectada por existe. Símbolo principal de esa fórmula, ¿cuál es? Implicación. La implicación, ¿no? Entonces la implicación acá va como vértice. La implicación es binaria, entonces da lugar acá a dos aristas, una que corresponde al predicado R, que es de un argumento, y la otra arista de la implicación que corresponde a S, que es otro predicado, pero de tres argumentos, A, X, Y. A, X y Y. Este sería el árbol sintáctico de esa fórmula de lógica de primer orden, ¿no? Entonces, no es un árbol binario, pero como grafo es un árbol como tal, donde los vértices finales son términos atómicos, ¿no? Constantes o variables, ¿no? Eso con esta observación que di para construir árboles cuando hay cuantificador. A ver, para ustedes no se aburran también, para que trabajen un poco. A ver, les daré 5 minutos para que representen el árbol sintáctico de esta fórmula. Me lo envían por una foto al grupo de WhatsApp. Representar la fórmula. No es muy difícil si entendieron el ejemplo anterior. Existe Z tal que f de x igual a g de x a, todo eso entre paréntesis, implica p de xy y h de zx. Cierro paréntesis de p, el de existe z, debe haber igual número de paréntesis abiertos que cerradas, ¿no? Bien, por favor, ustedes tómense el tiempo, 5 minutos, para trazar el árbol sintáctico. Este ejercicio nos va a ayudar para resolver los problemas de recursión estructural. Si hay dos más que vamos a hacer, después ya dejamos esto de la recursión estructural para probar propiedades de las fórmulas escritas en lenguaje de primer orden. Todos me escucharon, ¿no? Este ejercicio es para ahora. Inge, ¿cuánto tiempo tenemos? Exagerando, ¿no? En 5 minutos nomás lo pueden hacer. Básense en este ejemplo que ya hemos desarrollado. No van a tardar más de eso, ¿no? Entonces, por favor, Annalise, Susan, Alejandro, Medina y Bolívar, quien más, Camila, José, Sebastián, Nicole, Mauricio, Diego, Paulo, también así estoy controlando los que me están siguiendo en la clase, ¿no? Terminan y lo mandan al grupo de WhatsApp.
Como les dije, es un ejercicio corto. Eh, Cargo, no, no sé si ese es tu nombre. A ver, si no, no me aparece tu identificador de WhatsApp. Tienes cargo acá. Soy Así ahí. sale el nombre, ¿no? ¿Quién, Sí, perdón? sí, te está, pero soy ahí. Ah, ya, perfecto. Camargo Alejandro, haz una. Claro, sí tiene sentido. Sebastián también. Parece que hay gol de Bolivia también. Terminen el ejercicio, por favor. Se los voy a averiguar para ustedes. Pero deben estar también seguramente conectados bien, ¿no? Sí, hay gol de Bolivia, efectivamente. A ver si aguantamos. Es un ejercicio, ¿no? Para controlar si también me están siguiendo en la clase. Es un poco fácil distraerse, como les dije hoy, con el partido. Pero no, no es algo complicado lo que estamos haciendo en el momento. Ahora sí se va a poner un poco más interesante con los problemas de recursión estructural. Pero es lo último que hacemos de recursión estructural.
Les decía, voy a contar cuántos envíos tengo, pero me parece que están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, están todos enviados. Hago una corrección rápida y después un corto receso. Vamos a hacer ejercicios de recursión estructural con estos árboles. Recordar cómo se hacía esto para fórmulas en lógica proposicional. Bien, esta sería la solución corta o la solución rápida de este ejercicio. Primero, el símbolo principal acá existe, cuantificador existencial, tiene que ir como raíz de nuestro árbol. El existe se desarrolla así, una arista indicando qué variable está ligada a este cuantificador, z, y otra arista donde desarrollo la fórmula afectada por el cuantificador. No pueden comprobar que esto es fórmula, ¿no? Igualdad de términos es fórmula, predicado de argumentos cuyos argumentos son términos es fórmula, entonces fórmula implica fórmula, es fórmula, ¿no? Desarrollo esta fórmula tiene como símbolo principal el conector implicación, que se viene como vértice de como etiqueta de este vértice. La implicación es binaria, entonces cuando desarrollo da lugar a dos aristas. En una desarrollo la fórmula de la izquierda. En esa fórmula de la izquierda su símbolo principal es la igualdad. El símbolo de igualdad está en este alfabeto. Y la igualdad es binaria, ¿no? Porque para decir si dos cosas son no iguales hay que comparar dos, ¿no? Entonces, por un lado está f de x, que tiene como símbolo principal el símbolo de función f, y su variable es x. Puedo profundizar para terminar con este desarrollo. Y a la derecha del igual tengo el símbolo principal, la letra de función g, que es de dos argumentos. Uno de ellos es x y el otro es el símbolo de constante a. Para la fórmula de la derecha, que es p, un predicado de tres argumentos. A ver, como es predicado de tres argumentos, da lugar a tres aristas, una, dos, tres, una para X, la otra para Y y la otra para el símbolo principal que es la letra de función H, H que es de dos argumentos, Z de un lado y del otro lado X, ¿no? Normalmente todos los que me han enviado una respuesta seguramente encontraron un árbol idéntico a este, ¿no? No hay otro árbol diferente, tenemos que tener el mismo árbol. Estoy fijándome rápidamente. Mauricio, Adrián, Camila, Fabio, Medina, Gamboa, Paulo, Sara, Annalise, y todos tienen básicamente la misma respuesta. Entonces, significa que se ha entendido bien esto. ¿Por qué es importante para los ejercicios de recursión estructural que vamos a ver? Recursión estructural. Haremos una pausa, ¿sí? Una pausa y luego continuamos con estos ejercicios. ¿Me escucharon todos? Hola. Sí, que se lo escuchó. Perfecto. Definir por recursión estructural la siguiente función. Esta es una función de profundidad. Le voy a llamar pro a la función, pro de profundidad, del conjunto de términos representado por T mayúscula a valores en la profundidad del árbol va a ser. Entonces, la profundidad puede ser cualquier número natural, profundidad 1, 2, 3, o incluso 0, unión el 0, si es que el árbol es trivial y se reduce a un vértice. Los números naturales son 1, 2, 3, etcétera. 0 no se incluye como número natural. 6 minutos no acaba el partido. Donde esta función, bueno, donde t
Acá es el conjunto de términos. De términos de L1. Y profundidad de T va a ser la profundidad del árbol sintáctico de esa fórmula, o de ese término, profundidad del árbol sintáctico asociado al término T. O sea, la longitud de su rama más larga, ¿no? Esa es la profundidad. Longitud de su rama más larga. Sigue partido, 7 minutos, increíble. Bien, les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esta fórmula antes de definirla. E va a ser, por ejemplo, el término siguiente, es f de x, g, x, y, h de x. Vamos a ver la profundidad de este término. Lo voy a calcular directamente por una gráfica, pero después vamos a definir la función para cualquier término. Terminó el partido, ¿no? Creo. ¿Quiénes lo están siguiendo? Que terminó. No, sigue 8 minutos. Bien. Entonces, dibujo el árbol de T. F es el símbolo principal, símbolo de función. ¿De cuántos argumentos es F? Uno, que es X, y el otro que es G. Entonces, X, y el otro argumento es una función con símbolo principal G. G, a su vez, es de 3 argumentos. Uno es X, el otro es Y, y el tercero es una función H, con símbolo principal H, que es función de un argumento X. Y este sería el árbol sintáctico de este término. Ahora, ¿qué profundidad tiene este término? El árbol sintáctico de esta forma. ¿Cuál es la longitud de su rama más larga? Hola, ¿están ahí? ¿Me siguen? Ganamos, ¿sí? Profundidad de 3, Profundidad de porque 3. empieza de 0. Sí, porque la longitud más larga de la rama más larga es la que acaba en H, ¿no? Y tiene 1, 2, 3 aristas, su profundidad es 3. La profundidad de este árbol es 3, ¿no? Los niveles son un nivel 0, que es la raíz, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Como llegamos hasta un nivel 3, la profundidad es 3, ¿no? La longitud de la rama más larga, 3 aristas. Bien, ahora sí ya nos podemos concentrar en este ejercicio, por favor. Para definir una fórmula por recursión estructural cuando tenemos un término, primero hay que hacerlo para términos atómicos y después para términos compuestos, ¿no? Entonces, inciso A. ¿Qué pasa si T es término atómico? ¿Cuáles son los términos atómicos? ¿Recuerdan? Los términos atómicos son constantes o variables, ¿no? Cuando son constantes o variables, ¿cómo es el árbol sintáctico? Un punto nada más, ¿no? Si es una constante A, su árbol sintáctico es un vértice, un punto. Si es un símbolo de variable, su árbol sintáctico es también un punto, ¿no? Nos quedamos ahí nomás. La profundidad, en ese caso, para términos atómicos es
0. Ahora, ya sé definir esto para términos atómicos, lo voy a definir para términos compuestos. ¿Y cómo se construyen términos compuestos? Con una función, ¿no? Si tengo n términos, aquí en la construcción de términos está, ¿no? Si tenemos n términos, t1, etcétera, t sub n, y f función de n argumentos, f de esos n términos es un término. Ese sería el segundo nivel de construcción acá. Entonces, si f es función, si f es función de n argumentos, y tenemos que t1, etcétera, hasta tn son términos, entonces, ¿cómo defino profundidad de función de esos n términos? O sea, la composición que puedo hacer con esos términos y la función. Aquí ya asumo por recursión justamente, eso es recursivo, ¿no? Que ya sé calcular la profundidad de cada uno de estos términos y que quiero calcular la profundidad de f de esos términos. Eso es la recursión, ¿no? Que llamo a la función, a la misma función otra vez para poder calcular. Esto nos puede ser útil, esto nos puede ser útil un diagrama, ¿no? F sería el símbolo principal. F es función de n argumentos, T1, T2, puntos suspensivos, Tn. Y cada uno de estos términos se puede desarrollar también en un árbol, puede continuar ramificándose, en fin. Y esto da lugar a un nuevo árbol sintáctico. ¿Cuál sería la profundidad de ese nuevo árbol sintáctico? Para empezar, hay que tomar en cuenta el nuevo nivel que añade f, o sea, 1. Eso va a ser 1, va a añadir a la profundidad. Pero la profundidad va a ser 1 más el máximo de las profundidades de estos términos T1, T2, Tn, que es, normalmente por recursión ya sé calcular, ¿no? Entonces, esta fórmula va a ser 1 más el máximo entre la profundidad del árbol del término T1, profundidad del árbol T2, etcétera, hasta el último árbol. Entonces, yo por recursión ya sé calcular las profundidades de T1, T2, Tn, y entre ellos hay uno que tiene máxima profundidad, ¿no? Entonces, el máximo de esas profundidades, más uno que es el nivel que añade f acá. Entonces, así debería definir la fórmula para la profundidad, ¿no? Si yo codifico esto, entonces haría eso, ¿no? Si estoy en el caso atómico, profundidad, la función retorna 0, ¿no? Si es un término compuesto de n argumentos, entonces por recursión calculo la profundidad de cada término, tomo el máximo, le sumo 1 y eso debe retornar la función como valor de la profundidad, ¿no? Y así habría definido la función recursiva, la función por recursión estructural para términos. Vean eso por favor, si tienen alguna duda me dicen. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para fórmulas. Vamos a definir una función de profundidad para fórmulas. Definir la función de profundidad. Ahora, pero va a ser la función profundidad en el conjunto F mayúscula, voy a llamarle, de fórmulas de lenguaje de primer orden o de lógica de primer orden, y va a ser a valores en los naturales unión el cero, ¿no? Donde acá F es el conjunto de fórmulas de la lógica de primer orden, ¿no? De una lógica de primer orden. Y es lo mismo, por ejemplo, si me piden profundidad de esta fórmula, yo puedo calcular esa profundidad.
Un pequeño ejemplo de cómo actúa esta fórmula. Profundidad de esta fórmula es la longitud de la rama más larga de su árbol, ¿no? 1, 2, 3, 4 sería. Aquí la profundidad es 4. Pero quiero definirla de forma recursiva, usando este principio de recursión estructural. ¿Qué tengo que hacer? Ver todos los niveles de construcción de la fórmula, ¿no? Ver todos los niveles de construcción de la fórmula. Los niveles de recursión son los siguientes. Primero, definirla, saberla definir para fórmulas atómicas. ¿Qué eran las fórmulas atómicas? Aquí hay muchos conceptos, ¿no? Es fácil perdernos en esto si no entendemos bien esos conceptos, pero es más sencillo, se hace más comprensible también todo lo que estamos haciendo si manejamos bien esos conceptos. ¿Qué eran las fórmulas atómicas? ¿Recuerdan? ¿Qué son fórmulas atómicas? Proposiciones atómicas, constantes falso verdadero, igualdad de términos. ¿Qué más era proposición atómica? O fórmula atómica en L1. Revisen sus apuntes si quieren. Los predicados. Predicados, ¿no? Los predicados de términos, fórmulas. Hay que saberla definir para esas expresiones. Después, el siguiente nivel de recursión estructural va a ser las fórmulas con conectores, ¿no? Fórmulas con conectores. Pero como el alfabeto de la lógica de primer orden es más grande, más amplio, porque hay también cuantificadores, hay que saberla definir para fórmulas con cuantificadores. Y con eso ya hemos completado todos los niveles que necesitamos acá. Fórmulas con cuantificadores. Para esos casos necesitamos saber definir la fórmula y, bueno, la tendríamos ya definida para cualquier otra fórmula usando este principio. Entonces vamos a eso. Primero, ¿qué pasa si phi es fórmula atómica? Inciso 1, si phi es fórmula atómica. Fórmula atómica, bueno, tenemos las proposiciones atómicas. P, Q, etcétera, que si hacemos su árbol sintáctico, es simplemente un vértice, ¿no? Entonces la profundidad, en ese caso, de la fórmula sería cero para proposiciones atómicas. Y para constantes, de hecho, ni siquiera hay agua, ¿no? Entonces, por más razón, la profundidad es cero. Las constantes son falso verdadero. ¿Qué más tenemos como fórmula atómica? Las igualdades de términos. Entonces, aquí primero para ser correcto, si phi es proposición atómica. Si phi es proposición atómica, un P, un Q, por ejemplo, su árbol es un vértice, su profundidad sería cero. Ahora, si phi es igualdad de términos, un término 1 igual a un término 2, si phi es eso, entonces, ¿cuál es la profundidad? Bueno, la igualdad sería el vértice principal, la raíz, y luego tengo T1, T2, los términos como aristas de este árbol. ¿Y cuál sería la profundidad entonces de la forma? Recuerden lo que hicimos hace un momento para términos. La profundidad va a ser 1. 1 más, ¿sí? 1 que agrega la igualdad, ¿no?
entre T1 y T2, que también se desarrollan, ¿no? Como árboles, 1 más el máximo de, de las profundidades de T1 y de T2, ¿no? De términos que ya sé definir en el ejercicio anterior aquí, en el inciso 1, ya definí la función de profundidad de términos por recursión estructural. Entonces ya sé calcular profundidad de términos. Y por último me quedan predicados de n argumentos. Si phi es predicado de n argumentos, los argumentos son términos. Entonces, digamos, es un R, una letra de predicado, P puede ser nomás, P de T1, etcétera, T sub n. ¿Cómo se define su fórmula de profundidad? La profundidad de phi va a ser igual a... Esto es parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. En el árbol de phi, si es predicado de n argumentos, P sería la letra principal, el símbolo de predicado, y como es de n argumentos, tendría n aristas, T1, T2, etcétera, T sub n, donde cada T es un término que tiene su propio árbol, ¿no? Tiene su árbol desarrollado. Entonces, la profundidad sería 1 más 1 que agrega como nivel P el máximo de las profundidades de sus términos, el máximo de profundidad de T1, etcétera, hasta T sub n. Calculo el máximo y le sumo 1. ¿No? Similar a la profundidad que definimos para términos. Bien. Eso completa el primer nivel de recursión para fórmulas. Ya tengo bien definido esto para fórmulas atómicas. Ahora, para fórmulas con conectores. Para fórmulas con conectores. Sí, este es el único ejercicio que vamos a hacer de recursión estructural para fórmulas de L1 y después ya dejamos de lado esta recursión estructural. Pero es interesante analizarlo, ¿no? Para fórmulas con conectores, ¿cuál sería la profundidad de la fórmula no phi? La fórmula no phi tendría como símbolo principal en su árbol el conector negación, ¿no? Como la negación es un área, solamente da lugar a una arista más, donde se termina desarrollando el árbol de phi. Entonces, ¿cuál sería la profundidad de no phi? 1 más 1 que agrega de profundidad la negación, la profundidad de phi, que por recursión estructural se supone que ya sabemos calcular, ¿no? Sé calcular la profundidad de phi, puedo calcular la profundidad de no phi. Y la profundidad de phi seguramente hará más recursión para poderse calcular, pero aquí asumo que ya se calcula la profundidad de phi. Entonces voy llamando a la función a sí misma, ¿no? Para formas más sencillas, más simples. Y luego, si la fórmula está construida con conector binario, digamos phi círculo bar phi, ¿cuál sería la profundidad? Pues acá el conector círculo sería la raíz de mi árbol, y como es binario, por un lado tengo el árbol de phi, y por el otro lado tengo el árbol de bar phi. ¿Cuál sería la profundidad del árbol resultante? Ya hemos hecho esto, de hecho, en lógica proposicional. Una más la profundidad de phi más la profundidad del segundo. 1 más, como hay que contar de ambos, cuál es más largo, cuál es más profundo, entonces en realidad sería 1 más el máximo. El máximo o el más grande entre la profundidad de phi y la profundidad de bar phi, ¿no? Entonces tomo el máximo de esos dos, ¿no? Porque eso determina la longitud de la rama más larga, ¿no? La profundidad como tal de la... No es la suma en realidad, sino hay que ver cuál tiene la rama más larga, ¿no? Esa más 1 va a ser la rama más larga del árbol resultante phi círculo bar phi.
pero hay que usar nuestra función máximo para poderla definir. Y queda el último nivel para fórmulas con cuantificador. Tenemos dos cuantificadores, universal y existencial, ¿no? Si la fórmula es para todo x paréntesis phi, fórmula con cuantificador universal, ¿cómo defino su profundidad? Lo mismo acá, si la fórmula es existe x entre paréntesis phi, ¿cómo calculo o defino su profundidad? Sabiendo que ya sé calcular la profundidad de phi, porque esto es recursivo, ¿no? A ver, aquí nos podemos guiar de estos diagramas también. En el caso de la fórmula para todo x paréntesis phi, para todo es el símbolo principal que liga a la variable x y en eso también a la variable, perdón, no variable, sino a la fórmula phi. Phi que se puede desarrollar, ¿no? Que tiene un árbol también. Entonces, ¿cuál sería la profundidad para todo x phi? 1, que agrega el símbolo para todo, más la profundidad que tiene phi, ¿no? Eso determinaría la rama más larga del árbol resultante. 1 más profundidad de phi. Si es para el cuantificador existencial, es lo mismo. Existe es el símbolo principal que liga la variable x en la fórmula phi. Phi es una fórmula que tiene su árbol sintáctico, puedo desarrollarlo. ¿Y cuál sería la profundidad del árbol resultante? Sería la profundidad que ya tiene la fórmula phi más 1. 1 que agrega el cuantificador existe. 1 más la profundidad de phi. Similar al cuantificador universal. Entonces, considerando todos esos casos, yo podría escribir, ¿no?, una función en la computadora, solamente hay que saber en dónde hacerlo. Prolog puede ser interesante, no sé si habían escuchado de Prolog, que suelen utilizar también en otras facultades para la materia de lógica, también para sistemas lógicos, ¿no? Pero bueno, no importa si no lo conocen, pero con esto yo tengo ya una base para poder programar esa función recursiva. Con esto termino el ejercicio. Ahora vamos a pasar a la formalización del lenguaje natural, es decir, un enunciado en nuestro idioma, transcribirlo al lenguaje de la lógica de primer orden. Preguntas, pero de este ejercicio, tal vez, dudas o comentarios. Inge, lo de máximo es para cuando hay más de uno, ¿no? Cuando, Porque no sabemos cuál será el más largo. sí, cuando no sabemos cuál es el más largo, justamente, ¿no? Porque los términos se desarrollan en árboles, ¿no? Las fórmulas se desarrollan en árboles, ¿no? Entonces, como no sabemos cuál es el más largo, pero podemos calcularlo para cada uno, entonces lo calculo para cada uno y tomo el máximo, ¿no? Y ese es el que agrega o el que contribuye a calcular la profundidad. Gracias, Inge. Sí, hay otra voz que escuché, no sé si... Hola. Gracias, Inge. Ok, está bien. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a la formalización del lenguaje natural. Y les voy a dar algunas pautas para algunos consejos o tips para poder hacer la transcripción, ¿no?, de un enunciado en castellano a la simbología de la lógica de primer orden. Formalización del lenguaje natural. Bien. Voy a escribir una serie de recomendaciones que se pueden utilizar para poder simbolizar una oración
usando el alfabeto de la lógica de primer orden. Y después voy a hablarles algo sobre voy a comentarles algo sobre las proposiciones categóricas que también se pueden utilizar como patrones o como formas frecuentes de enunciados del lenguaje natural. Inciso número 1. Primero hay que identificar el universo U al que pertenecen los objetos de nuestro discurso. Si estamos hablando de personas, si estamos hablando de seres inanimados, si estamos hablando de números, por ejemplo, conjuntos de números, en fin, identificar el universo U de discurso, bueno, el universo U, mejor, al que pertenecen los objetos de nuestro discurso. Número 2. Identificar constantes que representen objetos concretos de U, si es que hay, ¿no? Identificar constantes que representen objetos concretos, para eso son las constantes también, ¿no? Objetos concretos del universo U. E inciso 3, identificar variables. Las variables se refieren a varios elementos, ¿no? Identificar variables que representen objetos genéricos de U. O sea que pueden tomar varios valores, ¿no? A eso se refiere. Pueden tomar varios valores. Número 4. Identificar funciones que permitan construir objetos de U a partir de otros. Identificar funciones que permitan construir objetos de U a partir de otros, ¿no? Las funciones tienen ese objetivo, son constructoras de términos. Número 5. Identificar predicados que por lo general sirven para indicar propiedades o relaciones entre los objetos, que nos permitan entonces señalar propiedades o relaciones o relacionar objetos, ¿no? Objetos del universo de discurso. Número 6. Identificar conectores lingüísticos. Los conectores lógicos, ¿no? Si tenemos una y, una o, una condicional, una equivalencia, una negación, lo que ya sabemos para las proposiciones, la lógica proposicional, ¿no? Identificar conectores lingüísticos. Son los conectores lógicos.
Bueno, también tendríamos que identificar cuantificadores, si existen, ¿no? Porque no todas las fórmulas son cuantificadas. Identificar cuantificadores, bueno, sí existen. Enunciados que pueden ser de carácter universal, sería seguramente un para todo, o enunciados que tienen un carácter particular, serían enunciados con cuantificador existencial. Pero no siempre tienen que estar presentes estos cuantificadores, ¿no? Así como no siempre tienen que estar funciones, variables, constantes, predicados. Algunos de estos elementos sí pueden figurar, o de repente todos, ¿no? Y número 8. Si el texto es un razonamiento, indicar o identificar premisas y conclusión. Si el texto es un razonamiento, identificar premisas y conclusión. Vamos a ver estos ejercicios de formalización, pero antes quiero hacer no un paréntesis, sino algo que lo hacía normalmente antes de entrar a la formalización, pero creo que es mejor que lo veamos en este momento. Y es un paréntesis sobre las proposiciones categóricas. Esto ayuda mucho en la formalización. Y luego vamos a ver ejemplos más completos con funciones y otros elementos del alfabeto de un lenguaje de primer orden. Proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son proposiciones que afirman que una cierta clase o categoría de objetos está total o parcialmente contenida en otra clase o categoría. Está total significa para todo, o parcial significa existe, está total o parcialmente contenida en otra clase o categoría. De ahí el nombre de proposición categórica. Y los razonamientos en la antigüedad, que estaban formados por tres proposiciones categóricas, dos premisas y una conclusión, se conocían como silogismos categóricos. Y en la escuela de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, un filósofo griego de sus antiguos que lo sabían todo, ¿no? Sabían de todo, matemáticas, medicina, lenguaje, los antiguos griegos eran así, ¿no? Dentro de los discípulos, ¿no? de Aristóteles, pues sus clases de lógica, él enseñaba estos silogismos categóricos, ¿no? Que tiene que ver con estas proposiciones. Las proposiciones categóricas son cuatro. Aquí determino primero un universo de discursos, sea un universo de discurso dado, consideremos dos predicados, los predicados, y esos predicados van a referirse a las categorías. Consideremos los predicados de un argumento van a ser inicialmente, ¿no? S de X va a ser el predicado, X es S, o X está en S, es o está en S. Va a ser la clase sujeto o la categoría sujeto. Y el otro predicado
va a ser P de X de un argumento también, P de X que significa X es P. Y esta va a ser la clase o la categoría predicado. Las 4 proposiciones categóricas son las siguientes. Primera proposición categórica es todo S es P. Todo S es P. Que afirma que toda la clase S, toda la clase sujeto, está o pertenece a la clase o categoría P. Y esto se formaliza así. Para todo X, esto es lo que nos interesa, para todo X, si S es X, al revés, perdón, para todo X, si X es S, entonces X es P. Eso significa todo S es P. Esta primera proposición categórica se llama universal afirmativa, ¿no? Porque afirma, UA para abreviar, que toda la clase S está dentro de la clase P, toda la clase sujeto está dentro de la clase P. Enunciados como este son muy comunes, frecuentes en el lenguaje natural, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Todos los políticos son deshonestos, ¿no? En fin, varios enunciados tienen esa estructura. La segunda proposición categórica es ningún S es P, que se formaliza así. Es universal también, porque excluye a todos. Ninguno dice, ¿no? Para todo X, S de X implica no P de X. Ningún S es P. Es decir, para todo X, si X es S, entonces X no es P. Ningún S es P, ¿no? Porque si un X es S, entonces no puede ser P. En forma condicional se simboliza eso. Y esta segunda proposición categórica se llama universal negativa. Universal negativa, UN la vamos a abreviar. ¿Por qué? Porque afirma que la totalidad de una clase, la clase sujeto, no está en la clase predicado, ¿no? Ningún S es P. Un ejemplo, ningún hombre es inmortal, ¿no? Está un ejemplo de una proposición categórica universal negativa. La tercera proposición categórica es algún S es P. Y eso se formaliza así. Existe un X tal que X es S y también X es P. Existe un X tal que S de X y P de X, ¿no? Algún X es S y también es P. Algún S es P. Y esta es la proposición particular afirmativa. Particular afirmativa. Que para abreviar vamos a escribirla como PA, particular afirmativa. ¿Por qué particular afirmativa? Porque nos dice que una clase, la clase S, está parcialmente contenida en la otra clase, la clase P. Algún S es P, no la totalidad, solamente una parte, por lo menos uno, ¿no? Algún S es P. Y la última proposición categórica número 4 es algún S no es P, que se formaliza así, con cuantificador existencial. Existe un X tal que X es S, pero es I, ¿no? Pero es conjunción en el lenguaje natural, pero X no es P. Existe un X tal que X es S y X no es P. Algún S no es P. Y esta se llama particular negativa. PN, vamos a ver, PN de particular negativa. Y muchos enunciados, como les dije, del lenguaje natural se pueden reducir a una de estas 4 formas categóricas. Las que son universales se
simbolizan con implicación y las que son particulares se simbolizan con conjunción. Y cuando veamos equivalencias acá, porque hay también algunas equivalencias en lógica de primer orden, vamos a interpretar fórmulas en diferentes formas del lenguaje natural, todas equivalentes. Por ejemplo, cuando estemos hablando de equivalencias, vamos a ver que esto también se puede escribir como la negación de para todo x, S de x implica no P de x. ¿No? Esta fórmula particular afirmativa, existe x tal que S de x y P de x, ¿no? Algún S es P, también se puede interpretar como, no es cierto que si alguno es S, entonces no es P, ¿no? No es cierto que si algún S, entonces no es P. ¿No? Y esto por medio de equivalencias. Por un momento vamos a solamente mencionar esas proposiciones categóricas y un pequeño ejercicio ya para ir terminando. Ejemplo, U va a ser el universo de discurso formado por los seres vivos, plantas, animales, hombres. Y en este universo de discurso tengo los siguientes predicados, sean los predicados. El primer predicado, H de X es hombre. X es hombre. El segundo predicado, M de X es mortal. Los predicados de un argumento, dijimos, se usan para indicar alguna propiedad o característica de sus argumentos. En este caso, H, X, el ser vivo sea hombre, ¿no? Si X es ardilla, por ejemplo, ardilla es hombre, falso, ¿no? X debe ser un ser humano. El predicado M indica esta propiedad de su argumento, X es mortal, que prácticamente para cualquier ser vivo es cierto esto, ¿no? Entonces son predicados de un argumento. El ejercicio es simbolizar, dos puntos, inciso 1, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Inciso 2, ningún hombre es mortal. Ningún hombre es mortal. Esto es interesante, ¿no? Ningún hombre es mortal. Es equivalente a decir existe, bueno, ningún hombre es mortal, es equivalente a decir existe, no existe hombre inmortal, ¿no? No existe hombre inmortal. Número 3. Algún hombre es mortal. E inciso 4, algún hombre no es mortal. Algún hombre no es mortal. Es simplemente aplicar directamente estas formas que vimos para proposiciones categóricas. A ver, ¿cómo simbolizaría todos los hombres son mortales? Es universal afirmativa. Entonces, esta primera forma tiene. ¿Qué debo escribir? Terminamos esto y concluimos la clase. Es un ejercicio simple si se comprendió la forma de las 4 proposiciones categóricas. Todos los hombres son mortales, ¿cómo simbolizo? Para todo X. Ahí tienen el modelo, ¿no? Para todo X y MX. Para todo X, ¿qué escribo? HX, entonces MX. H de X, entonces M de X, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Recuerdan que como introducción a este tema, yo cité este razonamiento, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal.
mortal. La primera premisa acá es de ese tipo, ¿no? Universal afirmativo. Y continuando con los otros incisos, acabamos esto y como les dije, nos vamos. ¿Cómo debo simbolizar ningún hombre es mortal? Tiene la segunda forma, universal negativa. ¿Qué debo escribir? Conector universal, Para todo X, H de X implica no M. no M de X, ¿no? Hay que indicar el argumento también, ¿no? Para todo X, H de X implica no M de X. Ningún hombre es mortal. Entonces, para todo X, si X es hombre, entonces X no es mortal. Ningún hombre es mortal. Luego, algún hombre es mortal. Esa es particular afirmativa. ¿Cómo simbolizo eso? Aquí tienen el modelo. Algún hombre es mortal. ¿Qué debo escribir? Conector particular, H de X, conjuntivo de MX. De M de X, exacto. Esto se lee existe X, tal que H de X y M de X, ¿no? Existe X que es hombre y es mortal, ¿no? Algún hombre es mortal. Ahora, algún hombre no es mortal para terminar. ¿Cómo simbolizo eso? Cuantificador existencial. X, Sí, X, entre paréntesis, H de X y no M de X. y no M de X, ¿no? Existen hombres que no son mortales, ¿no? Existe, algún hombre no es mortal, no tiene el mismo significado. ¿Okay? Si nosotros decimos lo contrario de ningún hombre es mortal, habría que negar esta fórmula, ¿no? Y esto se puede negar con equivalencias, los para todo y los existes se intercambian, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Aquí vamos a quedar. Mañana vemos otros ejemplos de formalización del lenguaje natural. Y bueno, después de eso no nos falta mucho ya para concluir este tema y pasar a la teoría interpretativa, ¿no? La semántica de la lógica de primer orden. Bueno, eso sería todo. Gracias. Mañana seguimos.